Empiezo yo, que como miembro de la Junta Directiva me ha tocado moderar la webinar. Daros las gracias en primer lugar por participar, que una tarde de primavera que está haciendo sol es una gran dedicación, vamos, y es por nuestra parte muy de agradecer. Vamos a participar en la webinar Pablo Pérez Hermida como especialista de atención primaria en el Centro de Salud de As Pontes, Carlos de Juan, también especialista en medicina familiar y comunitaria, trabajando actualmente también en el Centro de Salud de As Pontes, Laura Meneiro como representante del Servicio de Traumatología, que están haciendo una experiencia piloto con el Centro de Salud de As Pontes, Ana Charri desde el Servicio Digestivo y Alejandro Vilas desde el Servicio de Dermatología. Daros a todos vosotros las gracias por participar. Todos los que estamos participando en esta webinar formamos parte del área sanitaria de Ferrol, que es un área es un área sanitaria integrada desde el año de gestión integrada desde el año 2005, con una amplia experiencia tanto en atención primaria como en atención hospitalaria en la telemedicina. Esto es una área sanitaria que es de fácil manejo y en la que casi todos nos conocemos y podemos comunicarnos. Decir también que esta sesión va a ser grabada, que va a estar colgada en la página web de la Sociedad Gallega de Telemedicina, que es una sociedad de ámbito autonómico en la que podemos participar cualquier persona que nos dediquemos a la sanidad, no solo médicos, sino también otros colectivos sanitarios. Estamos aquí para aprender los unos de los otros, para escucharnos y para compartir experiencias, porque tengo la sensación de que nadie nos ha enseñado a realizar la telemedicina y ha cambiado mucho nuestra forma de trabajar en los últimos años. No, y al igual que nos están imponiendo otras formas de trabajar, como puede ser el TELEA, con los sensores y con un montón de cosas que tenemos que aprender, pues una de las cosas que también que tenemos que utilizar sí o sí es la telemedicina. Y de hecho se nos ha cerrado las puertas en muchas especialidades a la derivación presencial como tal. Todo pasa por telemedicina. Entonces, nosotros que somos los que vemos a los pacientes, pues se trata de que opinemos, de que veamos las ventajas, desventajas, en qué estamos fallando, cómo podemos mejorar, implementar mejoras en nuestra relación como compañeros y también de cara sobre todo a la asistencia de nuestros pacientes. Esto como en un primer momento, la duración de la webinar va a ser aproximadamente 1 hora y queríamos dejar un espacio al final de la reunión para poder un poco compartir o debatir entre nosotros cosas que puedan surgir. Y os voy a presentar, si os parece, a los del hospital, que hemos invitado a 3 especialidades hospitalarias para daros también un poco cabida, porque está pensado y también ya hemos hecho otros webinars con más especialidades hospitalarias, pero para que surja también un poco de diálogo y que nos haga pensar y que podamos ver que nos vayamos de aquí pensando si podemos, si estamos haciendo bien las cosas o podemos cambiar las formas de trabajar. En primer lugar, voy a presentar a Laura Meneiro, que como experiencia pilotaje, pues le vamos a dar la oportunidad de que nos haga un breve resumen de cuál es la experiencia que estáis pilotando en el Centro de Salud de As Pontes, cuánto tiempo lleváis desarrollándola, qué consultas podéis esperar resolver y cómo os está cambiando la forma de trabajar, en concreto a ti o también. Y después ya más adelante, después de que os presentan los 3, si os parece, le preguntamos a los compañeros del centro de salud cuál es la experiencia que tienen con respecto al hospital. ¿Y qué necesidades le ves a la teleconsulta? ¿Qué limitaciones o lo que tú consideres brevemente? Gracias, Laura. Hola, hola Mercedes, buenas tardes a todos. Bueno, pues mira, este proyecto piloto surgió ya hace 2 años, pues hoy lo estaba revisando cuántos pacientes llevábamos y cuándo habíamos empezado, y el primer paciente en teleconsulta, perdón, en el servicio de traumatología entró el 11 de abril del 2023, es decir, estamos casi de cumpleaños, 2 añitos con un proyecto piloto que está ahí centrado
en el Centro de Salud de As Pontes. Bueno, empezó como algo personal del jefe del Centro de Salud de As Pontes, que lo vio como algo necesario. Se está desarrollando muchísimo la teleconsulta en otras especialidades, como bien estabas comentando, endocrino, dermatología, sobre todo oftalmología, y había otras especialidades como traumatología que sí que tenemos un poquito de experiencia con la ortopedia infantil, pero no lo teníamos en adultos. Entonces, en una reunión con el doctor Pérez Hermida y yo y la dirección, bueno, se decidió que lo íbamos a intentar, porque no hay casi experiencia en telemedicina en la especialidad de traumatología. No digo que no exista telemedicina en traumatología, sino que no hay protocolos, no se sabe todavía cómo enfocarlo, y entonces queríamos saber sobre todo yo lo planteé como un estudio de campo, ¿no? Es decir, qué necesidades tienen los pacientes de traumatología, qué necesidades tienen los médicos de atención primaria y qué necesidades tenemos los traumatólogos, y saber si uniendo todas esas necesidades podíamos buscar alguna forma de solucionar alguno de los pacientes por esta vía y no que todos fuesen de forma presencial. Desde entonces, hemos visto un total de 261 pacientes, es decir, más o menos está llegando un paciente de cada 3 días, que desde un centro de salud que llevan, me dirá más o menos Carlos y después Pablo, pero creo que no llegan a 10.000 pacientes, me refiero, 10.000 personas dentro de su área. Y el inicio fue, no hay normas, es decir, los médicos de atención primaria me solicitan aquellas consultas que ellos consideran que se pueden solucionar vía telemática sin que sea presencial, y yo intento solucionar, ayudarles. ¿Por qué no se pusieron esas normas? Justo porque se planteaba como un estudio de campo, ¿no? Es decir, vamos a ver qué patologías, tanto los traumatólogos como los médicos de atención primaria, creemos que podemos solucionar por esta vía. Luego nos sentamos, lo estudiamos y luego intentamos protocolizar aquellas que son más prevalentes, ¿vale? Sí que, ¿por qué se hizo de esta manera? Bueno, pues yo creo que, entre otras cosas, porque la patología en traumatología es muy variada, todos sabemos, ¿no? Luego, porque la base del tratamiento conservador de la patología traumatológica, el médico de atención primaria la maneja claramente. Y luego el otro planteamiento también era que lo tenemos que ver, como yo lo veo, ¿no? Que es una vía de comunicación desde atención primaria a traumatología. Dos, sobre todo yo no lo quería plantear como un muro que hay que saltar, es decir, como tú antes decías, Mercedes, en algunas especialidades es la única vía de entrada a la especialidad, lo cual al final parece que es como eso, un muro que tenéis que tener que saltar, que tenéis que poner los ítems justos para que se pueda saltar. Y luego también, que yo también sabíamos, bueno, los traumatólogos también somos conocedores de que no toda la patología que se remite o que se quiere solucionar por teleconsulta no se va a solucionar, pero sí que es una forma de que estar seguros de que se ha intentado todo el tratamiento conservador, es decir, la atención primaria ha llegado a su límite de tratamiento, y que lleguen a las consultas presenciales con lo mejor estudiados posibles, ¿no? Era uno de los planteamientos que teníamos en este proyecto piloto, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué yo he aprendido a lo largo de estos 2 años? Uno, que lo que más hemos es aprendido uno de otros, primaria de mí y yo de ellos. Mucha patología que se hacía mediante teleconsulta inicialmente, pues, lo hablábamos alguna vez, hombros, lumbalgias y más, cada vez se solicita menos teleconsultas sobre eso. ¿Por qué? Porque después de que conocen el protocolo que seguimos los traumatólogos, pues ellos ya directamente, la atención primaria, le dicen, bueno, voy a hacer todo el tratamiento conservador, todo el protocolo conservador, nos lo aprendemos y ya te lo remito para cirugía, ya te lo remito todo para rehabilitación
o para la unidad del dolor, lo cual eso, y lo mismo pasa con la patología de hombro y demás. Y luego, claro, de aquí, conclusiones que yo he sacado, que sí que existen cosas, perdón, patologías que sí que se pueden derivar de esta forma o solucionar a la forma de teleconsultas. Sobre todo, en muchísimas ocasiones, derivaciones al hospital terciario, es decir, neurocirugía, cirugía plástica, no pueden derivar directamente a atención primaria y simplemente pasan por una consulta de traumatología para que yo haga esa derivación. Si la exploración de la atención primaria es correcta, que lo es en el 95% de las ocasiones, una prueba complementaria claramente de indicación quirúrgica por un neurocirujano, un cirujano plástico, no necesitan venir. Yo puedo hacerlo vía Janus, se imprime directamente, ya se soluciona esa derivación sin hacer que el paciente tenga que seguir esa lista de espera primero para traumatología y luego para esa subespecialización, ¿no? Y luego que existen patologías, fracturas, vamos a llamarle menores, que no lo son, como fracturas de falages o demás, que simplemente el médico de atención primaria solo necesita que yo le diga, sí, sí, es tratamiento conservador, nada más, esa sindactilia, esa férula, nada, y nada más. Luego sí que esto, por ejemplo, no ha llegado ninguna. Algunas veces seguimientos de prótesis de cadera o de rodilla de pacientes completamente asintomáticas, como bromeo yo muchas veces, que le hacemos la ITV, es decir, se le pide una radiografía solo para verlo, el paciente está estupendo, vale, parece como que le pones el sello de venga usted dentro de 3 años, bueno, pues a lo mejor eso sí que tendría que valorarse. Y luego lo de hacer preferencias, es decir, cuando un paciente no puede esperar, su médico de atención primaria sabe que no puede esperar, y si como no tenemos esta vía con otros centros de salud, claro, a mí me llegan desde Aspontes, es que este paciente está fatal, y yo ya, y el de Serantes, y el de tal, y ellos no tienen esa forma de liberación. Entonces yo creo que lo que hay que hacer, que luego me comentarán los compañeros del centro de salud de Aspontes cuál es su pensamiento, es que debemos sobre todo intentar protocolizar, que es muy complicado, es decir, porque en mi especialidad, oftalmología, retinografía, ven la imagen, ya saben qué hacer, ¿no? Es decir, endocrino, analíticas y ya está. Nosotros sí que necesitamos mucho más la exploración, entonces a lo mejor no tiene tanta cabida la teleconsulta en la especialidad de traumatología, pero yo creo que es una de las zonas donde tenemos que trabajar. Muy bien. Gracias. Ahora presentar a Alejandro Vilas como miembro de los facultativos de Servicio de Dermatología y que como pioneros en la telemedicina en el área sanitaria de Ferrol, con una experiencia ya de casi 15 años por lo menos o incluso más, que nos comentes brevemente en qué puntos os encontráis ahora mismo, aunque después ya abramos preguntas. Bueno, ¿me escucháis bien? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, pues nada, antes de nada, gracias por incluirme en esta reunión que me parece muy productiva. Bueno, primero pediros disculpas porque tengo un problema informático y estoy a través del teléfono móvil, pero bueno, creo que se ve y se entiende perfectamente. Y bueno, pues nada, como bien acabas de comentar, pues llevamos muchos años con la telemedicina y bueno, en mi opinión yo creo que bueno, pues poco a poco y paso a paso hemos ido un poco mejorando pues de la mano, ¿no? Tanto en dermatología como en atención primaria. Yo, de hecho, bueno, yo me crié con la telemedicina, ¿no? De mi época de residente, la teledermatología ya la hacíamos. Entonces, pues para mí ha sido o sea, realmente como una herramienta básica y muy, muy, muy funcional para los pacientes, ¿no? Que es de lo que se trata todo esto, de darles facilidades a ellos. Bueno, obviamente sabéis de sobra que tenemos un área sanitaria bastante dispersa y que muchas veces, pues, tanto la accesibilidad como el transporte a los centros hospitalarios no es fácil, sobre todo para pacientes de edad avanzada o incluso muy avanzada, que es de lo que nos nutrimos habitualmente o muy habitualmente en dermatología, pacientes de edad muy avanzada que tienen lesiones cutáneas que tienen que consultarla en atención primaria y que bueno, pues que muchas veces
requieren o les conviene una mayor accesibilidad, pero que no sea física, en ocasiones por las dificultades que he comentado. Entonces, bueno, yo creo que eso, realmente intentamos, aparte de lo que ha comentado Laura también, lo de intentar todos aquellos pacientes que requieren o que valoramos que necesitan de nuestra ayuda presencial por el motivo que sea, pues intentar priorizar un poco las demoras, intentando que sea la mínima posible en aquellos pacientes, sobre todo con sospecha oncológica o que tienen procesos agudos, que se van a beneficiar de una atención muy temprana. Y luego, bueno, pues aquellos que, por suerte, entre comillas, no necesitan de este tipo de atención tan temprana, pues poder filtrar un poquito y priorizar, ¿no? Según qué patología o según qué sospecha diagnóstica o la ayuda que puedan requerir por nuestra parte. Yo creo que también, bueno, no lo creo, lo sé, por el feedback que nos dan los pacientes, el tener un poco esa herramienta, contando con todo el apoyo, el gran esfuerzo que se hace en atención primaria, es fundamental. Le da, y nos lo comentan a diario, eso, muy buena sensación de cercanía, de que si tienen cualquier problema nuevo, lesión nueva, bueno, lo que sea, que somos accesibles telemáticamente y cuando, por supuesto, siempre que lo requieren presencialmente y en lo que más trabajamos y intentamos siempre es que los plazos de respuesta sean lo más cortos posibles, ¿no? De intentar que si surge una nueva consulta, una consulta ya conocida de un mismo paciente, pues intentar dar respuesta lo antes posible y si requieren de una consulta presencial, pues agilizarlo para que pues en un plazo muy breve de tiempo, muy breve, podamos intentar solucionarlo, ya sea telemáticamente o si no podemos o consideramos que es mejor valorarlos presencial, pues citarlos presencialmente. Y Gracias. bueno, poco más de momento que añadiros, yo creo. Gracias. Doy paso a Ana Echarri como representante jefa de servicio del servicio digestivo. ¿En qué punto os encontráis y qué necesidades ves con respecto a la teleconsulta? Ana. Hola, buenas tardes. No sé si se me oye bien y si se me ve. Perfectamente. Ver no se te ¿Sí? ve, ¿Y se te ve el puedo nombre nada más. puedo hacer algo para que me veáis? O es que estoy intentando, pero no No, lo como consigo. quieras, si quieres te escuchamos. Vale, perfecto. Bueno, pues un poquito siguiendo la línea de mis compañeros, quizás un poco contar nuestra experiencia, ¿no? Y ver qué os parece también a vosotros e incluso ver si hay algún punto que mejorar o que implementar, ¿no? Actualmente en Digestivo tenemos telemedicinas, digamos, clínicas y petición telemática de pruebas endoscópicas que se ha abierto hace muy poquito tiempo. En la telemedicina clínica yo creo que llevamos ya al menos 5 años, si no más, y son 3 tipos de telemedicinas, la general y específicas de hepatología y de inflamatoria. Para mí las ventajas, bueno, y un poco siguiendo también la línea de trauma y de derma, es la accesibilidad. Ahora mismo hemos pulido el tiempo de respuesta e intentamos que sea un tiempo de respuesta que no sea muy largo, ¿no? Que permita que la accesibilidad vuestra a nosotros y por ese filtro del paciente, pues sea, yo creo que ahora mismo está en menos de una semana. ¿Qué conseguimos de esta forma? Pues establecer la prioridad de las teleconsultas, es decir, si la patología que se nos teleconsulta es una patología que requiere una consulta prioritaria por nuestra parte, pues el paciente no espera. Si requiere una prueba que esté en nuestra mano endoscópica, ecoendoscópica, pues tampoco espera porque la priorizamos para su realización precoz.
y también permite resolver las dudas que haya. A veces hay cambios de protocolos, por ejemplo, las guías el protocolo de revisión de polipectomías ahora hace unos años cambió. Antes se hacía cada 5 años en determinados ítems y ahora ya es mediante sangre oculta. Entonces, a veces crean unas dudas que incluso se plantean por los comentarios que hemos hecho nosotros previamente en el curso clínico. Y esta resolución de dudas pues también es muy, muy rápida, ¿no? Aparte de que el paciente con clínica que nos haga sospechar pues un aneo o algún proceso orgánico que requiera un tratamiento precoz no tiene espera, tampoco si el paciente no resuelve con las recomendaciones que le hacemos. Un paciente que no tenga una clínica prioritaria, que le hacemos una recomendación, por ejemplo, ante una dispepsia, y tampoco va bien, también se establece después de 1 o 2 teleconsultas, no más, pues el verlo nosotros en la consulta. Es decir, que tampoco se considere que es una barrera, ¿no? En la teleconsulta creo yo que no es una barrera para que el paciente de primaria, sino todo lo contrario, ¿no? Facilita a veces y de una manera filtrada, de una manera prioritaria para los pacientes que lo necesitan, el acceso a nuestras consultas. Y luego está la petición telemática de pruebas, que se ha abierto también desde hace poco, que en nuestra área sanitaria fue de las últimas en incorporarse, y que, bueno, hemos realizado como unos protocolos, pues creemos que bastante claros para petición de colonoscopia y de gastroscopia. La colonoscopia está básicamente basada en las guías de revisión de pólipos y de cánceres. Está la vía rápida cuando se sospecha un cáncer rectal, que en esa tampoco hay espera. Y luego para la gastroscopia pues hay unos criterios de refractariedad o de síntomas de alarma para la solicitud directa desde primaria. Y así, en resumen, es un poquito lo que Digestivo tiene ahora mismo abierto a través de consulta telemática con primaria. Muy bien, muchas gracias, Ana. Gracias. Ahora le doy el paso a Pablo para que nos cuente la otra parte que nos contaba Laura de cuál es el pilotaje que estáis haciendo en traumatología. Bueno, y si quieres hablar de las otras especialidades también puedes. Muy buenas. No sé si me escucháis bien, pero Sí. sí. Bueno, Sí, perfectamente. Vale, gracias. Nada, muchas gracias por invitarme y por dar la oportunidad aquí para contar un pouco tamén a nosa experiencia e tal, tamén Carlos nos contará. Empezo falando un poquinho de trauma, como comentaba Laura. A verdad que trauma é unha especialidade que é difícil, non? Plantexar unha teleconsulta, a verdad non é nada sencillo e tal. Y entendo además que era esa a complicación, pero si realmente o positivo que atopamos era o que decía Laura, eu tamén creo, de un inicio, é dicir, o máis importante probablemente é a comunicación, é dicir, esa comunicación de que eu explico o que teño, o que pensa trauma e tamén aprendemos o como se manexan, non? O como está manexando o servizo de trauma as determinadas patoloxías e tal que nos vemos tamén nas consultas, pois de eso todo tamén aprendemos exactamente como as enfocamos, non? Aprendemos en esa conversa, non? Que facemos con ela, eu penso que probablemente sexa o máis interesante, porque claro, isto como cumplimos o primer requisito que eu creo que ten que ter unha teleconsulta, que é a rapidez da teleconsulta. Eu penso que o primer requisito, é dicir, o primer requisito de unha teleconsulta que sexa rápida, non? Que máis ou menos teña un tempo de resposta rápido. Entonces, eso, como é unha resposta rápida, é unha conversación, casi prácticamente. Entonces, eu penso que probablemente en esta experiencia con traumatoloxía, eso foi quizá o mellor, no? Que aprendimos moito de como se enfocan as cousas ou como se enfocan e aprendimos todos por igual, non? Todas as médicas, os médicos de atención primaria. O mellor, o paso que temos que
dar, a mellor tamén o introducía Laura de alguna maneira, bueno, pois a mellor hai cousas que sí que podemos protocolizar, non? Aínda que non sexa tan o que sexa difícil aquí en traumatoloxía, pero penso que sí que podemos protocolizar, pois a mellor ese seguimentos, a mellor é verdad, non? De las persoas que xa foron intervenidas en unha prótesis de rodilla ou de cadeira e tal, e ese seguimientos, pois a mellor realmente non se necesita tampouco que vayan a traumatoloxía exactamente, ¿no? Podemos facer aquí a imaxe, ¿no? Entonces, eu creo que tamén son cousas que sí que debemos dar outro paso para protocolizar un poquinho máis. E eu creo que atopamos pequenas cousas cada día na consulta que sí que nos axudan moito, que a mellor son pois, persoas que teñen un seguimento a mellor por traumatoloxía, imaginemos a mellor que fixeron unha infiltración e tal, e hialurónico unha persona con unha artrosis de rodilla que quedaron despois a facer unha revisión, pois a mellor recuperar esas persoas que moitas veces despois algunhas veces se perden e tal. Bueno, son cousas pequenas, pero que nos no traballo día a día sí que nos axudan unha teleconsulta para retomar a mellor estes seguimentos e iso. Eu creo que en isto é bastante positivo. O que non sei é se realmente o servicio, claro, de traumatoloxía, isto é moi pesado, o tema, claro, o tema da conversación, porque, claro, estar ao mellor, sobre todo nun inicio, como decía Laura, nun inicio probablemente que te vayan a ir todas as lumbalxas que son tan frecuentes, todas as cervicalxas e tal, todos os hombros dolorosos e tal, e poder enfocar eso, pois a mellor é un traballo duro de un inicio, a verdad, pero eu creo que vai ser sempre beneficioso, ¿no? O que pasa é que require tamén un cambio, ¿no? Na estrutura de cada unha dos servicios, está claro, ¿no? Para poder enfocar isto. Non sei, eso veo eu, pero eu creo que saco moito positivo dello en cuanto a trauma. Muchas gracias. Con respecto a Pablo, que decías que era unha conversa, botaste menos a posibilidade de unha teleconsulta hospital primaria? Como sería esa teleconsulta, se a consideras útil? Para falar de temas en xeral? Ou para o médico do hospital se ten algo que falar co médico de primaria? Sí, eu creo que falar ou para consultar? Eu creo que a teleconsulta non vexo por que non ten que ser bilateral ou Ahora mismo non está habilitada como en tal. dúas direccións, porque entendo, porque eu creo que nós probablemente, a mellor o tedes que dicir vos, ¿no? Pero eu creo que nós, a hora de plantexar unha teleconsulta, seguramente fallamos enormemente, ou a mellor se notan moitas necesidades para poder enfocar ben ao paciente, ¿no? A veces somos demasiado escuetos e tal, probablemente polo tempo, pero tamén a mellor porque non nos demos conta a mellor deso e por que non facer as preguntas sobre ese caso en particular, ¿no? Que a mellor enfoquen moito mellor o caso clínico e evitemos a mellor o desplazamento ao hospital en un determinado momento. Eu creo que a conversa podía ser bilateral, porque non? Que opinades os de hospital? Ana, Laura, Alejandro? Sí, yo no veo por qué no puede ser bilateral. Creo que sería una buena iniciativa. Creo que puede haber pacientes que podemos comentar con primaria algún tema y que esa conversación, como hemos estado planteando, siempre va a ser más enriquecedora si es bidireccional. Creo que podría ser una buena iniciativa, sí. Yo, de hecho, es que lo echo de menos. A ver cómo me explico. A mi primaria me hace una teleconsulta. Bueno, ya asumimos que son ellos primeros los que tienen que preguntar, cuando en ocasiones es al revés, ¿no? Pero bueno. Entonces, yo contesto y queda zanjado. Es decir, es un WhatsApp de yo te lo mando, ahí te queda. Y a lo mejor la contestación tendría que ser, bueno, sí, pero es que esto ya se lo he hecho y no me va bien y como que tendría que quedar como una conversación abierta en la que podríamos entrar, porque
lo siguiente es, si tú quieres volver a decirme algo, me tienes que mandar otra teleconsulta, tiene que volver a pasar por admisión, que admisión me la vuelva a citar y demás. Entonces, claro, sí que es verdad que yo creo que una parte del éxito de cualquier teleconsulta es la inmediatez. Es decir, no tiene sentido una teleconsulta que se contesta 4 meses después o 2 semanas después. Lo normal es que al día siguiente o 2 días, a lo sumo 3, tengas una contestación lo más concisa posible y yendo un poquito al grano. Entonces, el hecho de que nosotros no podamos tener esa conversación, habla uno, contesta el otro, vuelve a hablar, para mí eso es una conversación de tú me preguntas, yo te contesto, eso es una pregunta-respuesta, nada más, ¿no? Entonces, yo sí que echo de menos esa parte. Claro, luego, lo que hablábamos, eso de lo de las pérdidas pacientes, que eso Carlos probablemente después cuando lo explicará muy bien, es una vía de entrada de esos pacientes que se pierden. Bueno, hablo de las consultas de trauma, lo digo porque con aquellas especialidades con volúmenes muy grandes, aunque el porcentaje de pérdidas sea el mismo, claro, el número absoluto es mucho mayor. Entonces, trauma, derma, ojos, es más fácil que haya más cantidad de pacientes perdidos en la nube, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso sí que a veces entran por teleconsulta, pero una opción que daba Carlos, que hay en otras áreas sanitarias, pues claro, tendríamos que también buscar esas soluciones que me parecen más eficaces. Mientras no existen, bueno, ya lo hablará luego Carlos si se le pregunta y demás, la teleconsulta claro que es una buena opción, ¿no? No sé si contesté a lo que querías preguntar. Muchas gracias. Carlos, cuéntanos esa vía. No, eso lo habíamos comentado preparando esta sesión, ¿no? Que en otras áreas sanitarias existe la opción de ponerse en contacto directamente con admisión para pacientes que igual pues tienen un retraso importante en consulta o bueno, pues han quedado un poco en un limbo, ¿no? Yo también quería mencionar que efectivamente a veces pues yo creo que es evidente, ¿no? Que hacemos un mal uso desde primaria de la teleconsulta un poquito, pues puede que por presión asistencial, por la propia presión del paciente, que se te queja de que, pues mira esta especialidad que lleva sin verme tanto tiempo. Entonces a veces pues tiras de ese recurso un poco pues para quitarte ese peso de encima, ¿no? Pero también es importante, en el seguimiento del paciente, ¿no? El sistema está sobresaturado, en hospitalaria pues las listas de espera son las que son y el paciente entre medias pues tiene cambios evolutivos y el médico de familia, afortunadamente, a día de hoy, si el sistema no cambia, pues es un poquito el primer contacto del paciente y el que ve pues de manera más estrecha su evolución. Entonces, la teleconsulta pues es un mecanismo para informar, pues no sé, en el caso de traumatología, pues yo qué sé, no se me ocurre ningún ejemplo concreto ahora, pero pues eso, cambios que vemos en la evolución y que bueno, pueden esperar a esa revisión que tiene programada para dentro de 6 meses, que se puede entender a veces que es un intento de pues quitarnos al paciente encima o adelantar esa consulta, pero realmente es que tú lo ves en consulta que no mejora y tus recursos en primaria pues son limitados o tus conocimientos. Yo creo que habría que trabajar un poquito igual en esa vía, no lo sé. Y luego, bueno, pues se ha mencionado también un montón de temas, ¿no? Con respecto al tema de la teleconsulta de trauma y nuestra experiencia en Aspontes, pues yo coincido plenamente con Pablo y con Laura, me parece tremendamente positiva. Es una vía de aprendizaje enorme, yo he aprendido un montón. Sobre todo, además, yo pongo mi experiencia como, bueno, adjunto recién acabado, quiero decir, pues traumatología igual no es la especialidad en la que más conocimientos tenga y me ha servido la teleconsulta pues para solucionar un montón de dudas que igual pues de otro modo pues no sé cómo hubiera resuelto. Y lo ves en el día a día que cada vez pues problemas que antes te generaban muchas dudas, ahora pues lo resuelves fácilmente gracias a esa comunicación. Coincido plenamente en que la teleconsulta tiene que ser bidireccional, me parece importantísimo. Más que nada porque, aunque se suele decir que desde medicina de familia sabemos muy poco de todo, pero nada, nada concreto, ¿no? En definitiva, pero sí que tenemos una visión global del paciente, ¿no? Al final, nosotros, pues, al final el resto de especialidades hospitalarias son como subgrupos, o sea, son como compartimentos a veces estancos, ¿no? Y falta esa integración del conjunto del paciente. Entonces, igual una teleconsulta desde otra especialidad del hospital, pues permite aclarar ciertas dudas, ¿no?
pues no sé, este paciente pues ha sido valorado en X especialidad o ya se le hizo esta prueba. No sé si me estoy explicando, pero creo que es importante, ¿no? Y sobre todo eso, la inmediatez me parece también fundamental, aunque es difícil eh, solucionar eso. No sé, yo creo que es un Que tema nos más... comunicamos entre todos, digamos, ¿no? Que Sí. el trabajo en conjunto y trabajar en equipo y Ujú. todos a una. Muy bien, muchas gracias. Quería preguntarle a Alejandro, desde dermatología, que tenéis unas necesidades especiales con las fotos, con la dermatoscopia, ¿qué necesidades y mejoras veis con respecto a las fotos, a la dermatoscopia? ¿Cómo os llegan esas fotos, la calidad de las imágenes y qué datos clínicos consideráis que son necesarios? Pues me alegro que me hagas esa pregunta porque creo que es uno de los puntos un poco clave de muchas veces cómo poder gestionar de una manera, bueno, pues lo más eficiente que podamos, que muchas veces no podemos, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, nosotros, o sea, evidentemente ni todas las lesiones son igualmente de fotografiables, vamos a decir, ni son igual de representativas las imágenes y evidentemente hay muchas lesiones que sabemos que son tanto difíciles de obtener imágenes, incluso por nosotros mismos, obviamente, aunque sepamos entre comillas qué queremos buscar, como a veces eso, pues por localización, por si es una, pues no sé, que interviene en una zona pilosa o no pilosa, bueno, intervienen muchas cosas. A ver, lo que sí que como algo, como varios puntos así muy clave y muy en general, sí que, por ejemplo, nosotros nos mandáis muchas veces imágenes clínicas que tienen vamos, buenísima calidad, la mayoría de ellas. Em, sí que en ocasiones nos guiamos, aparte por la lesión clínica fundamental, pues por ejemplo, pues a lo mejor, por poner un ejemplo, pues una psoriasis en gotas, ¿no? Un cuadro bastante típico. Claro, la lesión nos puede orientar, pero pues en casos concretos, cuando tienen una distribución más diseminada, el tener no solo una imagen clínica, sino una foto general para ver la distribución de las lesiones, muchas veces es lo que nos da claves diagnósticas, ¿no? O sea, no la imagen clínica que por sí misma, que está bien, perfecto, pero si es algo muy extenso, pues también ver cómo está descendido, qué distribución tiene. Y luego, respecto a las lesiones pigmentadas, que son un gran porcentaje, los nebus de las teleconsultas, eso, en la gran mayoría de ocasiones lo hacéis perfecto. O sea, básicamente la historia muy básica, pues que lógicamente el tiempo de evolución, que es lo que más nos ayuda muchas veces a saber desde cuándo, saber si ha cambiado un poco los cambios evolutivos y los síntomas que puede referir el paciente. O sea, ya te digo, muy básico, no hace falta muchas veces extenderse mucho más y una foto clínica y dermatoscópica que la podamos ver bien, o sea, que esté más o menos enfocada dentro de las posibilidades técnicas, que son complejas muchas veces. Por ejemplo, eso, las dermatoscópicas que muchas veces nos remitís con sospechas de lesiones de tipo inflamatorio, no digo que no nos ayuden, pero no es una clave que nos oriente muchísimas veces. Al final, la inflamoscopia, como llamamos, o la dermatoscopia de las lesiones inflamatorias, no está tan desarrollada, por decirlo así, como la de las lesiones tumorales o las pigmentadas. Entonces, es mejor una foto clínica en una sospecha de algo inflamatorio y una general de cómo está descendido y la distribución que añadir dermatoscópicas. Incluso te diría ninguna dermatoscópica en este tipo de teleconsulta. Y luego, sí, en las lesiones tumorales, fotoclínica, una fotoclínica y una foto dermatoscópica que hayamos tenido muchas veces la suerte de que nos sale bien enfocada, porque bueno, ya te digo, parámetros técnicos hay muchísimos y no los podemos controlar en todos los casos, pues con eso sería suficiente. Y lógicamente eso, un poco de una anamnesis dirigida más o menos básica, con tiempo de evolución, cambios, sintomatología y bueno, si hay alguna referencia importante, por supuesto, añadirla. Pero con eso, digamos que podríamos
entre comillas, ir tirando y orientar bastante el diagnóstico. Gracias. Carlos, desde el punto de vista de primaria, para hacer esas fotos y subirlas y el resto de las teleconsultas, ¿cómo gestionáis los tiempos? ¿Cómo hacéis para sobrevivir? Pues a veces consume pues, prácticamente el mismo tiempo que la propia consulta en sí. Depende del número de imágenes que quiera subir. El Janus pues, le lleva su tiempo subir las imágenes. A veces cuando tienen demasiado peso, pues hay que comprimirlas con el tiempo que eso lleva adicional. Y luego, pues que los propios, o sea, la cámara de fotos que tenemos en el centro de salud, pues muchas veces, pues lo que decía Alejandro, ¿no? Cuesta enfocar, cuesta... Entonces muchas veces, a veces recurrimos al propio teléfono móvil y también, pues ponte tú a pasar la imagen, ¿no? Del teléfono al ordenador para poder subirla y demás. Yo estoy utilizando un sistema que es básicamente adjuntar esas imágenes a un documento, transformarlo en un documento PDF y subir las imágenes como un documento PDF. Las copio, las pego, me las mando a mí mismo a través de correo, las copio, las pego y así ahorro algo de tiempo. Luego muchas veces tengo que imprimir el documento, pero me estoy encontrando muchas veces que desde dermatología pues no pueden ver bien ese documento o queda solo la primera imagen, entonces también tiene sus limitaciones. Consigo ahorrar bastante tiempo porque en vez de subir las fotos una a una, puedo subirlas todas juntas, pero tiene sus limitaciones. Entonces, muchas veces también, dado que es algo que consume mucho tiempo en tu consulta, pues optas por hacerlo pues, al final de la consulta o a veces pues te citas al paciente como una valoración de historia e intentas pues organizar esa teleconsulta bien, subiendo las fotos bien, explicando bien. Ahí echas de menos que haya mecanismos, como puede ser con las retinos, que ya suben automáticamente. Sí, automáticamente. Eso sería Debería de haber una mejora ahí. Y luego en el caso pues, de dermatología, pues recoger bien toda la historia, que Mm. pues consume tiempo y bueno. Muy bien, pues muchas gracias. Ana, Y no se escucha. No, no se No te escucha. escuchamos. No te escuchamos. perdona, Ahora sí. Ana, que tenía silenciado. Quería preguntarte cómo podemos mejorar los médicos de primaria con respecto al digestivo. ¿Qué limitaciones ves en los médicos que estamos derivando pacientes? Bueno, Desde- en general, yo creo que quitando algún caso que además entiendo que a veces es difícil, ¿no? No derivar a un paciente que todos sabemos que tiene patología funcional, pero que a veces os crea, bueno, pues una serie de peticiones en la consulta de que lo vea un especialista y que incluso aunque sabéis que es un paciente funcional, pues no tenéis que derivarlo, no tenéis más remedio, ¿no? Pero en general se amoldan bastante bien las peticiones. Últimamente yo creo que, bueno, cuando hay peticiones de hacer pruebas, generalmente ya se ha intentado previamente pues, un tratamiento previo o ya aparece algún síntoma de alarma que sugiere el realizar esa petición. Quizás lo único que, y recordando otra vez el tema que hemos hablado de conversación, a veces nosotros cuando, por ejemplo, solicitáis una prueba o os damos una recomendación, o se hacen, generalmente hay valoraciones que volvemos a poner en el curso de telemedicina. Es decir, por ejemplo, hacemos una gastroscopia ante una petición de dispepsia que es normal y aparte de poner en el informe de la gastroscopia el resultado, a veces incluso ponemos en la telemedicina previa como una conversación, ¿no? Una continuación de conversación. Pues este paciente, dado que los hallazgos de la biopsia, pues no necesita más controles o fijaros por favor en la biopsia si hay Helicobacter erradicar o si hay... Entonces, que a veces esa conversación, claro, no hay manera de avisaros, ¿no? No hay manera de deciros, oye, mira de nuevo el curso de telemedicina, que entonces quizás
que tengáis en cuenta, ¿no? Ese tema, que a veces el curso de telemedicina tiene una continuación, porque ya que no se puede establecer esa conversación, que además es imposible, ¿no? Porque no podíamos estar como un WhatsApp, pero que sepáis que a veces y que os fijéis, porque a veces nos volvéis a preguntar, vale, los resultados de la biopsia dan esto, ¿qué hacemos ahora? Y ya lo hemos dejado establecido al hacer la colonoscopia. No sé si me explico bien, Mercedes. Sí, entonces quizás Sí, eso. te explicas bien. Sí. No Pues sé si quieres añadir algo más. yo creo que en principio no tengo más que añadir, ¿no? El De resto. acuerdo. Muchas gracias. Quería, bueno, son casi, aunque hemos establecido una hora, pero como hay bastantes personas, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta y yo también quería dar paso a que concluya un poco el webinar a Rosa Arroyo para que nos diga algo como presidenta de la Sociedad de Telemedicina. Y resumir que yo creo que lo que me llevo de aquí es que tenemos que comunicarnos, que tenemos que hablar y llevarnos bien, ¿no? Que todos estamos a lo mismo, que tenemos que conversar, que a lo mejor sería útil desde la gente que hace llanos que nos dé un mecanismo para conversar un poco con respecto a nuestros pacientes y que no solo seamos primarios los que nos dirigamos al hospital, sino que desde el hospital también tiene que llegar esa comunicación a primaria y que todos tenemos que aprender de todos. Y después que nos tienen que facilitar las cosas, ¿no? Y para facilitar las cosas también las imágenes tienen que ser más sencillas de subir y las teleconsultas tienen que ser más sencillas, más fáciles de realizar, que a veces pues no son todo lo fáciles que debieran. Y voy a dar paso a Rosa Arroyo, esperando si hay alguna pregunta. Bueno, yo quería lo primero daros las gracias otra vez, como Mercedes, en nombre de la Sociedad Gallega de Telemedicina. Si no hacemos esto nosotros, por empezar la frase como el título del webinar, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Nosotros hemos invitado a Elena Rodríguez, que es la coordinadora quirúrgica, a la dirección también, pero claro, con el lío de ayer, que menos mal que fue ayer el apagón y no hoy, porque nos hubiéramos quedado sin este tema tan interesante, pues no ha podido estar, pero sí que es muy oportuno que también la gente que tiene posibilidades de mejorar las cosas pues sea conocedora de cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Ana y yo hemos hecho la tesis de telemedicina y efectivamente, Carlos, ese problema que tú tienes, eras muy joven todavía, pero ese problema lo teníamos al principio y resulta que una de las preguntas que yo hice una encuesta entre los médicos de primaria era que era horroroso subir las retinografías, pero horroroso, con lo cual había un nivel de confusión, porque claro, tenías que usar una carpeta para cada paciente, que iba a un disco duro, que después era por año que se había realizado. Entonces las posibilidades de error y por lo tanto la seguridad del paciente pues estaban en entredicho. Con lo cual yo espero que como Alejandra y Cristina estén aquí, pues podamos conseguir que esa subida de las pruebas sea tan automática como con el retinógrafo, ¿no? Y eso aligera muchísimo la dinámica. Lo de la bidireccionalidad me ha parecido fabuloso, porque yo a veces tengo pacientes con una patología oftálmica, pero que van vinculadas muchísimo a vosotros, que sois los que para mí lleváis ese control del paciente. Te hablo de síndrome isquémico ocular, trombosis venosa, ese tipo de cosas que necesitaría preguntaros. Y claro, yo digo esta frasecilla de, bueno, y díganle a su médico que mire lo que yo he puesto. Pero claro, es un lío, porque a veces hay varios cursos clínicos, entonces eso, cojo el guante y voy a, o sea, estas cosas y más que hablemos, pues vamos a invitar a participar, como os digo, a la gente que está ahora en la dirección y en la coordinación para que nos echen una mano con esto y sean conscientes que tenemos esas necesidades. Me encantaría seguir, pero bueno, yo creo que es mejor que hagamos cosas breves. El webinar se va a quedar colgado en el canal de YouTube y en la página de la web de sogatem.com. Como hay otro previo que empezamos a hablar y entonces Mercedes fue la última, lo hizo súper interesante y dijimos, esto no se puede quedar así. Así que este no es el único, va a haber más webinares que vamos a hacer con vosotros, o sea que Pablo, Carlos, como ya estáis acostumbrados y con más compañeros que se quieran incorporar, para seguir profundizando un poco en eso, porque la verdad es que aprendemos muchísimo. En todos los sentidos, damos mejor atención y bueno, pues podemos vivir un poco mejor, aunque estamos muy liados con lo de todas las aplicaciones y todas las novedades
y que no, por supuesto, ¿cómo vamos a renunciar a ello? Solo faltaba. Pero además los que estamos aquí somos muy pro tecnología, ¿no? Por eso estamos. Pero vamos, interesantísimo y os emplazo a que vayamos tocando otras especialidades y a que vayamos haciendo más jornadas como estas, ¿vale? Por último, dar las gracias a todos por sacrificar una tarde de primavera por la telemedicina. Por la ciencia. Gracias por aceptar la invitación. Muy bien. Gracias. Gracias a vosotros. Un Cuando esté placer. la grabación os la pasamos, ¿de acuerdo? Y los de la dirección también verán la grabación. Verán la grabación, les obligaremos a que lo hagan y les invitaremos a la siguiente para que hablen también y les planteemos estas preguntas, ¿vale? Ya directos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. gracias. Hasta luego.